capítulo 105 del curso bíblico recorrido por las Sagradas Escrituras, por los 4 Evangelios y Hechos de los Apóstoles. Iniciamos el recorrido por el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, el cual tiene 38 versos, en los que se narra el episodio en el que Jesús lava los pies a sus discípulos. También anuncia la traición de Judas, les revela el nuevo mandamiento y además anuncia que Pedro lo va a negar. En los capítulos anteriores vemos cómo Jesús se tuvo que enfrentar con la incredulidad de los judíos, de la clase alta, de los sacerdotes, de los fariseos y los escribas. Pero lo que más le dolía era verlos dudar después de haber visto tantos prodigios y milagros, y aún así rechazaban y negaban al Hijo de Dios. Algunos lo hacían por temor, otros por tradicionalismo, otros por religiosismo, otros por legalismo, otros por avaricia, orgullo e incredulidad. Pero tenerse que enfrentar con la traición de sus más cercanos y la negación de uno de sus más queridos era demasiado doloroso para Jesús, aunque él sabía que todo esto iba a acontecer. No por eso le causaba estupor y tristeza. Leamos lo que pasó después de haber cenado con sus discípulos, cuando se estaba preparando todo para la celebración de la última Pascua, que lo haría con los 12. Desde el verso 2 dice que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Tiene usted respuesta a la pregunta de Jesús? ¿Sabe usted lo que Jesús hizo al lavarle los pies a sus discípulos? Muchos se han quedado con la respuesta lógica y apropiada a la costumbre que se tenía de lavar los pies a los invitados a una cena, ya que era necesario limpiar a los comensales antes de sentarse a la mesa, puesto que tenían los pies polvorientos y llenos de suciedad. Hasta allí es correcta la respuesta. Pero resulta que este acto simbólico fue hecho después de haber cenado y tenía una connotación espiritual mucho más profunda, porque Jesucristo había tomado a sus discípulos y los estaba revistiendo y preparando para un nuevo oficio ministerial, como era el nuevo sacerdocio, del que se tenía que tomar todo lo que antes se hacía con el rito arónico, que fue establecido para ser modelo y sombra de lo que habría de venir, que ahora era, cuando había que interpretar todas las ceremonias, todos los ritos y todos los oficios que se hacían en espera que se revelara el verdadero y final sacerdocio de la estirpe de Melquisedec y no de Aarón. Y así como el sacerdote pasaba por el lavacro en los atrios del tabernáculo para ser lavado antes de entrar al lugar santo y santísimo, así Jesucristo, con la autoridad delegada por su Padre Dios, fungía como el lavacro, como las aguas, como el sacerdote
En fin, se estaba revelando en todo su esplendor para santificar a sus discípulos y así permitirles estar con el tabernáculo viviente y tener acceso al lugar santísimo en su presencia. Como todas las cosas de Jesús, nada había sido hecho sin sentido. Todo acto divino tenía una connotación espiritual junto a una revelación divina. Así que después de darles ese ejemplo de humildad y amor, los invita a que hagan también lo mismo con los demás, pero a su vez les revela que uno de ellos lo va a traicionar. En el verso 18 les dice: yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, era ya de noche. Parece increíble que Judas hiciera tan vil y cobarde acto de entregar a aquel con el que había convivido más de 3 años, viéndole hacer milagros, sanando enfermos y demostrando amor y misericordia por los demás. Sigamos leyendo desde el verso 34, cuando Jesús les dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Culminamos el capítulo 13 con la conversación de Pedro con Jesús, cuando le dijo, desde el verso 36, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Nos parece terrible lo que hizo Judas y Pedro, pero ¿cuántas veces nosotros hemos traicionado y negado a Jesús? Vale la pena analizar esto.